I la primera persona, que és la persona que hem decidit que inauguri aquesta jornada, és Ethel Barahona, que si vols pots començar a pujar, Ethel, quan vulguis. Ethel Barahona em fa molta il·lusió perquè el 2012, quan jo estava encara estudiant a Holanda, a una universitat perduda al mig del no-res, vaig veure una exposició de la Ethel que es deia Arte Útil, que feia una cosa que era bastant interessant, que era desdibuixava la disciplina del disseny, de l'art, de la creativitat, de l'arquitectura, cap a una manera d'entendre quina és la nostra acció cap a la nostra societat. La Ethel és, a part de creativa, és editora de la DPR Barcelona, una de les editorials de Barcelona que tracta sobre arquitectura, disseny i diferents maneres de pensar el món, i ens ha ajudat a crear aquest discurs més ampli de la nostra disciplina a través de l'editorial de llibres. Així que, amb tots vosaltres, Ethel, tot teu. Moltes gràcies, Joan. Pues antes que nada, antes de comenzar, un agradecimiento infinito a Joan por organizar y comisariar estas jornadas y hacerme parte de ellas. Y muchas gracias también a todo el equipo del Museo del Museo del Diseño, que nos hacen sentir siempre tan bienvenidos en esta casa. Gracias también a Olga, ya Luis la mencionó, pero si no la han visto, es una exposición la que da marco a estas jornadas, que es maravillosa, compleja, y muy hermosa, en la que uno puede aprender muchas cosas. Así que, nada, gracias a todos. Le he puesto título a esta ponencia Nuestros Otros Significativos, Our Significant Others, porque cuando recibí la invitación del museo, lo primero que se me vino a la cabeza es que no podemos anar fent, ir haciendo en soledad. Cada vez estamos, creo que es más evidente que necesitamos la compañía de otros para hacer. Y por eso, para comenzar, siempre me gusta presentar un poco de dónde vengo, porque están aquí escuchándome, lo cual les agradezco infinitamente también, sobre todo a estas horas de la mañana, y para que sepan un poco más de dónde vienen las ideas que les voy a compartir luego. Yo soy la cofundadora de DPR Barcelona, que es una editorial y un estudio de investigación independiente que comenzó hace casi 20 años en Barcelona. La cofundé con César Reyes, que lo pueden ver aquí, y Anne-Sophie de Vargas, que ya no está más en el equipo, pero estuvo muchos años. Me gusta siempre mantenerla en la foto porque sus aportes han sido muy esenciales en las cosas que hacemos. Cuando comenzamos nos dedicábamos simplemente no, pero nos dedicábamos a publicar libros en el formato que más creíamos que respondía a los contenidos. Por eso pueden ver aquí periódicos, series, libros de bolsillo. Pero lo que fuimos aprendiendo a través de la práctica es que el libro es un dispositivo que nos permite conectar con muchas otras disciplinas, y a través de los años hemos publicado libros también donde se intersectan la arquitectura con la ciencia, el arte, con los estudios urbanos. Pero lo más relevante para nosotros de toda esta experiencia es que con cada libro que hacemos conocemos y ampliamos nuestra red de amistades y de camaradería, porque no se puede hacer un libro sin poner en valor todo el trabajo de quienes participan en él: diseñadoras, traductoras, editoras, autoras, copy-editors, las librerías, la distribuidora, que hacen que cada quien que quiera leer estos libros lo puedan tener en sus manos, y siempre me gusta resaltar eso. Con los años también, como comentaba Joan, empezamos a comisariar también exposiciones, eventos como este mismo, porque es un dicho muy viejo, cuando Marshall McLuhan lo dijo hace más de 60 años, pero seguimos creyendo que el medio es el mensaje, y a veces nos llegan contenidos a las manos que igual el formato ideal para acercarnos o abordarlo no es un libro, y eso nos lleva a analizar, ¿no?, de qué queremos hablar y cómo queremos hablar. Así que, no sé, llevamos varios años comisariando exposiciones también. Aquí les muestro un vídeo de una exposición que en 2020, antes de la pandemia, comisarié para Matadero Madrid, para que un poco entiendan cómo nos acercamos a la práctica curatorial también.
proceso muy hermoso, porque pensar en el concepto de la ciudad ideal, justo antes de la pandemia y luego todo lo que vino, a mí es una exposición que me ha marcado mucho, por eso la sigo mostrando. Y la otra parte de mi tiempo, cuando no estoy trabajando en DPR Barcelona, soy parte de la Cátedra de Arquitectura Anquer en la ETH en Suiza. Es una cátedra bastante nueva que surgió en 2023 de la mano de Ana Puyané, que tiene un estudio de arquitectura aquí en Barcelona que se llama Mayo. Y este es el equipo, también es un equipo muy diverso, somos 8 personas de diferentes procedencias, ¿no?, geográficas, pero también de dónde hemos estudiado, cómo entendemos la práctica. Y una cosa muy importante para nosotros es entender de que al principio, ¿no?, cuando estábamos armando el discurso de qué queríamos hacer, porque la palabra cuidados se está sobreutilizando muchísimo hoy en día, lo cual es bueno por un lado, pero lo cual también puede tener el efecto negativo de que va perdiendo significado de tanto sobreuso. Entonces, nosotros simplemente hemos intentado aterrizarla en temas muy concretos, donde vinculamos los estudios arquitectónicos con los estudios de género y estudios feministas, y dejamos de lado otras prácticas de cuidados que sabemos que son igualmente importantes, como el cuidado medioambiental y muchos otros temas muy relevantes, porque si no sería imposible acotarnos y enfocarnos, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hacemos en la Cátedra de Arquitectura y Cuidados. Y ya suficiente acerca de mí, solo quería poner un poco de contexto y ahora les invito a mirar más allá y a que empecemos con el tema de esta sesión. ¿Por qué le puse de nombre Our Significant Others? Creo que lo comenté justo cuando comencé. Creo que en el mundo del diseño y de la arquitectura, que es de donde yo vengo, que estoy más metida, definitivamente no podemos hacer nada si no tomamos en cuenta nuestros significant others en ambas direcciones, no solo para quién hacemos las cosas, pero con quién hacemos las cosas, ¿no? Y estas dos narrativas son las que me interesa que pongamos un poco de atención, porque a lo largo de la historia en el mundo hemos visto que cada vez se está fomentando más la separación. Esta foto es una foto que ya tiene 10 años, ven aquí que es la final de la Eurocopa en 2016, y llama tremendamente la atención cómo hay esta separación de actividades. Aquí hay una actividad muy placentera, muy emotiva de ver a tu equipo si está ganando o no, y al otro lado está sucediendo algo totalmente opuesto, totalmente contrario. Lo mismo se representa en esta foto, que estas personas migrantes que intentan acceder a unas condiciones de vida mejor, realmente aquí podemos ver que las observan, pero no pasa nada, seguimos a lo nuestro. Esta alienación y estas separaciones son cada vez más evidentes en nuestras ciudades. Aquí a ambos lados de estos, no sé si son gases lacrimógenos o qué son, pero vemos dos tipos de comunidades enfrentadas y opuestas. Y esto no viene solo del día a día en nuestras ciudades, esto viene también de los discursos políticos que nos tratan de reforzar que por cuidarnos y por hacer el bien en sus discursos, nos separan y nos protegen, ¿no? Y esta protección siempre pasa por un discurso que nos hace, o que lo que quiere provocar es que tengamos miedo de la otra persona, miedo del otro. Miedo de lo que esas personas pueden provocar en nosotros y provocar más alienación y más separación. Y lo hacen de formas a veces incluso muy sutiles, porque, por ejemplo, estos son todos logotipos de partidos de extrema derecha de Europa, pero si se fijan, todos utilizan el lenguaje del amor, el corazón es vamos a crear comunidad, te vamos a cuidar, vamos a estar contigo, cuando en realidad lo que provocan es esto, ¿no? Más separación, más alienación, que nos lleva a vivir situaciones o ver imágenes tan repetidas en los medios como estas, que a pesar de que estemos protestando por nuestros derechos o tratando de reclamar algo que nos pertenece, terminamos muy alienados. Y esto incluso se potencia más ahora, bueno, no ahora, esto no es nada nuevo, el uso de las tecnologías, pero todos somos conscientes aquí que vamos a más y a más con el uso de la inteligencia artificial, nuestra realidad está siempre mediada por pantallas, entonces estos momentos de conexión con our significant others son cada vez más difíciles y provoca que vivamos muy, muy alienados. Me gusta mucho cómo lo describe Fieldwork Facilities en esta pieza artística que es muy sencilla, pero lo dice con toda claridad, ¿no? Estamos convirtiéndonos en personas extrañas en los hábitats más grandes de la historia, porque estamos en un momento en que las ciudades crecen, y en vez de compartir más y aprovechar esos crecimientos de una forma posible, aunque yo estoy muy por el decrecimiento, pero bueno, la realidad de momento es otra, seguimos alienándonos.
Y en este momento me gusta recalcar esta frase de Franco Bifo Berardi, porque él dice una cosa que me parece muy, muy importante, y es que hemos perdido el placer de estar juntos. ¿Por qué me gusta esta frase? Porque menciona la palabra placer, porque para salir de esta alienación y para recuperar estas formas de ir haciendo, que menciona Joan en su statement, creo que necesitamos volver a disfrutar de ese hacer juntos, ¿no? Entonces, para ir aprendiendo cómo podemos hacer juntos, me gusta mucho el concepto de solidaridades, lo siento, esta palabra siempre me ha costado, solidaridades imperfectas que plantea Aruna da Souza. No se escucha el audio aquí, que bueno, es nuestra querida Patti Smith, que estuvo en Venecia la semana pasada, o hace 2 semanas. Pues este concepto lo descubrí hace un par de años en este libro, y me marcó mucho, porque cuando ella menciona que un tipo de solidaridad imperfecta es un tipo de solidaridad que se basa en alianzas temporales, situadas, esto me parece muy importante, porque cuando nos enfrentamos a problemas tan grandes como puede ser un genocidio, múltiples guerras, la emergencia climática que nos parece enorme, a veces esto como diseñadoras o arquitectas nos lleva a la inacción. Mientras que si entendemos que estas solidaridades pueden ser imperfectas y que no pasa nada, pero que podemos ir haciendo, creo que esto es como un empuje, ¿no? Una motivación. Y esto es lo que provoca que hayan proyectos que parecen muy, muy sencillos, pero que tienen un gran impacto en las comunidades, como llevar libros infantiles aquí, o como cambiar la forma en que entendemos nuestra forma de habitar la ciudad, llevar libros feministas en comunidades donde no los hay. Y me gusta mucho cómo lo plantea Alex Martínez Rowe, que dice, es una forma inusual de hacer políticas, ¿no? Donde las amistades, los amores, los chismes, las lágrimas, las flores, todo puede tener sentido para ese hacer política que estamos buscando. Y luego Bárbara Hammer lo complementa en mi cabeza, lo complementa diciendo, bueno, nos juntamos, chismorreamos, compartimos, y luego de esta conexión pueden salir estrategias de acción, ¿no? Y estas estrategias de acción se plantean de muchas formas. Me gusta mucho el ejemplo, en este caso, de solidaridades imperfectas de la cooperativa de la librería de mujeres de Milán, que es un proyecto que surgió ya en los años 70. Y lo que más me gusta de este proyecto es que cuando las mujeres que forman la cooperativa lo describen, dicen que lo más importante para que pudiera surgir esta cooperativa es que había un enfoque interpersonal a las relaciones, donde el amor, los cuidados y el respeto por la diferencia y las singularidades hacen que esas relaciones se puedan consolidar, ¿no? Nadie está intentando imponer ideologías o comerle el coco a nadie, sino que simplemente compartir con respeto y con un fin común. Y cada persona utiliza sus herramientas y sus skills de diseño, desde el arte o desde la arquitectura, como se pueda. O me gusta mucho este ejemplo también, me llega al corazón, son estudiantes que se sientan simplemente en esta carretera para impedir que a su profesor lo deporten por temas de censura académica. O estas solidaridades imperfectas que vimos cuando fue el Umbrella Movement en Hong Kong, de que muchas personas que ni siquiera tal vez saben el nombre la una de la otra, pero se autoorganizan para imponerse y rebelarse ante esa represión policial, ¿no? Y sobre todo me gusta, esta es una foto que he usado en casi todas mis conferencias, así que si ya la han visto antes pido disculpas, pero es que me sigue pareciendo muy relevante para este tema, cómo los pequeños gestos pueden provocar un gran impacto, ¿no? Cuando vi esta foto por primera vez y desde mi formación en el mundo de la arquitectura, me gustó mucho imaginarme el espacio, cómo se amplía y cómo se diversifica a través del uso de los espejos, ¿no? Pero también desde mi parte y mi conexión con los activismos, me gusta mucho pensar que un elemento tan sencillo como un espejo hace que esa persona, en este caso este policía, se vea a sí mismo en vez de estar viendo a las personas que está reprimiendo. Y que tal vez, yo no lo sé qué le pasa por la cabeza, pero por la mirada que tiene ahí, tal vez se cuestione si ese es el sitio donde quiere estar, ¿no? In March of 2015, the Spanish government approves the gag law, despite criticism from the UN and its rejection by over 80% of the population. The new law violates the right of freedom of expression, banning protests in front of Congress, the holding of assemblies in public places, and the participation in a protest without previous notice. Faced with this reality, we decided to protest in the only way the law allowed us to.
to a different kind of demonstration in Spain. Thousands of people marched to protest a new law that they say endangers civil liberty. But none of them were actually there. A unique way to express their discontent. The world's first holographic protest. 홀로그램 tüntetést tart. Manifestation virtuelle à Madrid. 스페인에서 수천 명의 시위대가 등장했는데 la primera de hologramas del mundo. Este ejemplo me encanta muchísimo porque cuando surgió la ley Mordaza, allá por 2015-16, y este grupo de activistas, hackers, personas de diferentes disciplinas se unen para hacer esto, me hace pensar que nuestros significant others hoy en día no son solo humanos, y esto está clarísimo, siempre hablamos, ¿no?, de los mundos más que humanos, de cómo nos relacionamos con todo el ecosistema, con las plantas, con los animales, pero bueno, también con las tecnologías de otra forma. Y me gusta mucho que hace 2 semanas apenas estuvo Judith Butler aquí recibiendo su doctorado honoris causa y en su discurso dijo esta frase que me la quedo y me la robo y la comparto aquí con ustedes, porque claramente dice que no hay forma de vivir sin dolor y quizás también sin rabia, que creo que es algo que la mayoría de aquí habremos sentido en algún momento, pero también hay que decirlo, no hay forma de vivir sin otras personas. Y aquí yo añado, no personas, sino otros seres. Y es la única forma que realmente creo que nos puede permitir seguir haciendo, anar fent, ¿no? Entonces, a partir de ahora y de estas ideas que les he compartido, les voy a compartir varios proyectos que para mí ejemplifican de una forma u otra ir haciendo con nuestros significant others. Y se los voy a compartir porque creo que representan muy bien estas ideas, pero también simplemente porque a mí me apasionan y me gusta compartir lo que tengo en mi disco duro y en mis manos y en mi cabeza. El primer proyecto es un proyecto que se desarrolló al final de los años 60. No sé si conocen a June Jordan, que es una poeta maravillosa. Yo la había leído mucho desde siempre porque es una poeta que se posiciona mucho políticamente, es muy interesante su discurso. Y a través de este libro que compré hace un par de años en la librería Finestras, descubrí que en los años 60, cuando sucedió la típica historia, lamentablemente típica y muy recurrente historia de policía blanco mata a persona negra, en Estados Unidos en este caso, ella desde su interés, porque siempre le había interesado mucho la arquitectura y el diseño urbano, no era su profesión, pero ella cuenta que iba a la librería pública a leer libros de arquitectura y diseño urbano, y de ahí se había topado con los escritos de Buckminster Fuller, y ante esta realidad que estaba viviendo en su barrio en Harlem, pensó, necesitamos hacer algo, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar las condiciones de vida y evitar estas violencias en este barrio? Entonces le escribe una carta a Buckminster Fuller para sugerirle que podían trabajar juntos en desarrollar un proyecto para un barrio que se ve así. Y entonces empiezan a trabajar juntos, él dice que sí, hacen unos planos de, esto no es toda la transformación del barrio, pero sí el área de influencia hasta donde llegaría esa forma de urbanismo más tranquilo, más relajado, sin tantas violencias. Y él diseña estos edificios. Lo diseña él, pero siempre en diálogo con ella y con sus ideas, ¿no?, de cómo la vida podría ser mejor y la convivialidad podría potenciarse. Y si ven, aquí una de las cosas más interesantes es que todos estos edificios están conectados de alguna forma, porque ellos creían firmemente que la seguridad no te la da tener más vigilancia policial, la seguridad te la da conocer más a la vecina o al vecino, ¿no? Y potenciando estas relaciones y también potenciando una calidad de vida que fuese un poco mejor, porque en los barrios desfavorecidos y marginalizados muchas personas sufren muchísimo porque no tienen acceso a electricidad, a una buena calefacción en invierno o al revés, cuando hacen calores extremos en verano, a iluminación natural. Entonces, desde la torre misma se intentaba potenciar una calidad de vida, que este era uno de los puntos fuertes de diseño de Buckminster Fuller, que permitiera que desde la individualidad de esas vidas, estas personas se sintieran mejor y eso lo llevaran a la convivencia en el resto de la ciudad, ¿no? Entonces es un proyecto que me gusta mucho, a pesar de que es utópico, de que no se construyó, de que formalmente tal vez a mí no me gustan estas torres, pero la idea de pensar en los demás y en cómo uso mis herramientas de trabajo y cómo rompo también estas barreras de, bueno, yo no soy una persona que se dedica a la arquitectura o al diseño urbano, pero puedo contactar con personas que sí, ¿no? Y tratar de ir haciendo esto me parece un proyecto muy, muy bonito. Y
con esto cierro la explicación de este proyecto, porque esta diapo es una cosa que me llama mucho la atención y que es un llamado de atención para todas nosotras, de estar siempre con los ojos abiertos a lo que nos cuentan los medios. A June Jordan y a Buckminster Fuller les pidieron que publicaran el proyecto en la revista Esquire. Ellos mandaron el texto y las imágenes con el título que yo les mostré en mi primera diapo, Skyrise for Harlem. Pues los editores de la revista le cambian el título por Instant Slum Clearance, que son esas prácticas de higienización que se han utilizado mucho en el mundo de la arquitectura y del diseño urbano, que es como limpiar y sacar a las poblaciones desfavorecidas de los centros de las ciudades y llevarlas fuera, y lo hicieron sin pedirles permiso, transmitiendo un mensaje que no era coherente con lo que ellos proponían. Y por otro lado, si ven abajo, en los créditos, solo mencionan evidentemente al hombre, ¿no? June Jordan desapareció de ahí. Así que bueno, es un llamado de atención para que lo tengamos en la cabeza, que estas cosas que sucedían hace 40, 50 años, a veces siguen sucediendo, entonces que siempre leamos entre líneas, ¿no? Y es un proyecto que me hace recordar mucho esta cita de David Harvey, cuando él dice que la cuestión de en qué tipo de ciudades queremos vivir siempre pasa por la cuestión de qué tipo de personas queremos ser, ¿no? Porque si no vamos de lo individual a lo colectivo y de nuevo de lo colectivo a lo individual, nunca vamos a lograr tener ciudades que sean mejores y más habitables para todas. Entonces, el segundo bloque lo he dividido en bloques porque esto me da un pretexto para poner las canciones que me gustan por aquí y compartirlas, y que a las 10 de la mañana creo que es algo importante que nos mantenga espabilados. Es para profundizar después de las solidaridades imperfectas en ir haciendo en compañía, ¿no? Aquí les voy a mostrar unos ejemplos. En realidad yo creo que todos los ejemplos se enmarcan dentro de lo mismo, pero lo que decía, me gusta dividirlo en bloques porque me facilita la narrativa y me permite compartir otras cosas. En 1999, una doctora, Rebecca Gompert, funda el colectivo Women on Waves, que es ella desde su práctica de la medicina, siempre ha abogado por el derecho a decidir y el derecho al aborto. Y en aquellos entonces, que estaba aún más reprimido este derecho que ahora, y ojalá que siga así porque hemos notado varios retrocesos en ciertos países, funda este colectivo que se llama Women on Waves porque su primera acción era llevar barcos con equipamiento médico a las costas de países donde el derecho al aborto y el derecho a decidir no es permitido, y las personas embarazadas podrían subir a estos barcos. El barco zarpaba a aguas internacionales y como ya no hay una legislación ahí sujeta a ningún país, se podía practicar el aborto, llevar a estas personas de nuevo a sus países y no corrían ningún riesgo legal. Con esta misma idea y esta forma de pensar han desarrollado más proyectos de otro tipo, y el que les muestro aquí es bastante más sencillo en infraestructura, aunque el proceso de pensamiento es el mismo, ¿no? Cómo acercamos este derecho a personas que no los tengan, y es un proyecto que se llama Abortion Drones, y simplemente lo que hacen es que se van a las fronteras de países o de ciudades donde está permitido el derecho al aborto y se pueden comprar esas píldoras y con unos drones volarlas a países o a ciudades donde no está permitido. Ahora les mostraré un vídeo donde ella explica cómo la falta de legislación en estos ámbitos permite que este proyecto sea posible, y esto me parece muy importante cuando estamos hablando de diseño, que el diseño no solo es el cacharrito, el dron o el objeto, son los procesos, con quienes hablamos, las legalidades. Todo esto es una parte muy importante de cualquier diseño que funcione bien, ¿no? And it is in both countries, it is legal to do it because these regulations have never been made for such an action. So we're using the gaps in the rules that are there. It's totally hypocritical for the state to deny women the right to choose and criminalise them, when it's totally safe and it's a human right.
Pues me gusta mucho cómo Rebecca Gomper lo dice claramente, ¿no? Buscar las gaps in the rules, buscar esos espacios donde todavía tenemos un campo de acción para poder desarrollar nuestros proyectos. Y siguiendo esta misma filosofía, aunque en formato es radicalmente distinto, me gusta mucho también este proyecto de la CUP, que es el Center for Urban Pedagogy en Nueva York, que se une con la diseñadora gráfica Candy Chang para diseñar unas guías. Han diseñado varias guías de acceso a la vivienda, de protección sexual, pero esta me gusta mucho porque creo que aquí en Barcelona es muy, muy evidente, y tenemos el ejemplo del colectivo Top Manta y todo lo que ha logrado hacer a partir de esta represión, pero la represión contra las personas que se dedican a la venta callejera es muy habitual, está muy marcada, les quita a estas personas el derecho de ganarse la vida solamente porque no pueden pagarse un local donde vender cosas. Lo hacen también desde una forma muy violenta, con amenazas, ¿no? Y ante esta situación, Candy Chang y la CUP se unen con gente que estudia los derechos legales urbanos y crean esta guía, que es un panfleto muy sencillo, pero el impacto que estas solidaridades imperfectas que mencionaba anteriormente, el impacto que puede tener, puede ser muy grande, porque están afectando las vidas de estas personas, ¿no? Es una guía donde, en colaboración con esta persona que se dedica a las legalidades urbanas, marcan con toda claridad las posibilidades de poner un puesto de venta callejera sin cometer ningún acto ilegal, ¿no? Que sea permitido, a qué distancia tiene que estar de los semáforos, a qué distancia de la fachada de un edificio, qué alturas, cuánto espacio pueden ocupar. Y de esta forma, si están estas personas ejerciendo su derecho a ganarse la vida y llega un policía o una policía, tienen herramientas para defenderse y para decir, no estamos haciendo nada ilegal, podemos estar aquí, ¿no? Y esto en particular, aparte de ser un acto de solidaridad imperfecta, como digo, con estas personas, también nos afecta a todas las personas que vivimos en las ciudades, porque si estamos echando de nuestras calles a personas que simplemente vienen de otras procedencias, que se dedican a otras cosas, que no tienen los recursos, cada vez vamos viviendo en burbujas más y más parecidas a la nuestra y apartándonos y reforzando este miedo que mencionaba al principio de la conferencia, el miedo a la otra persona, ¿no? A esas alteridades que solo se dan si nos mezclamos en las calles. Y me gusta también mucho este libro, lo compré hace poco, es del 2023, cuando Lynn Segal comenta que en quién nos podemos apoyar si no es en la otra persona, ¿no? Con una narrativa muy, muy personal, porque el libro es muy personal, ella cuenta cómo su vida siempre ha dependido de estos apoyos y de estas otras personas, y personas que al principio son extrañas, de cruzarnos y de convivir en las ciudades, pueden volverse amigas, pueden volverse camaradas. Y esto, no sé, refuerza mucho, ¿no? esta forma de abrir las ciudades para que más cosas puedan pasar. Pero luego, cuando estaba sentada en mi ordenador pensando en estas jornadas, me recordé que están inscritas dentro de la expo de Matter Matters, que Luis mencionó al principio y que comisarió Olga, que está aquí con nosotros. Y entonces esto me hacía cuestionarme, cuando estamos hablando de diseño y de arquitectura, ¿cuál es nuestra relación con los materiales, no con la materia? Porque este vídeo, que es un proyecto de un colectivo austriaco, que era muy activo en los años 70, y no solo ellos, pero todo el mundo en aquella época veían el plástico como el elemento que nos iba a permitir la libertad, porque era flexible, porque era fácil de diseñar, porque era joyful, era divertido, ¿no? Podíamos llenar nuestras calles con esto. Ahora sabemos que no es así y que el plástico puede ser un material muy dañino, ¿no? Entonces, estarnos cuestionando constantemente a lo largo de nuestras prácticas cuál es nuestra relación con esos materiales, cómo cambian los conocimientos científicos. Si un material que antes se veía que era muy bueno, ahora sabemos y hay pruebas de que no lo es. Cómo va cambiando, ¿no? Y cómo tenemos que, como personas que nos dedicamos al mundo del diseño y de la arquitectura, mantenernos al día con estas cosas para salir de esas pequeñas burbujas y realmente ir renovando nuestra relación con los materiales. Pero cuando hablamos de materia, no solo son los plásticos, la madera, el hierro, las materias físicas que podemos tocar, ¿no? Las nubes son una especie de materia que ha provocado fascinación en artistas, en el mundo de la arquitectura, en estas atmósferas que el equipo de Diller Scofidio
ya planteaba en 2012 cuando hizo este pabellón que se llama Blur Building, que reproducían esta otra materialidad como un elemento constructivo, un elemento arquitectónico, sin ser nada sólido o nada estable, ¿no? Ahora hay muchas investigaciones, lo hablaba antes con Susana, por ejemplo, de usar el mycelium, pero no hay regulaciones que permitan que la arquitectura vaya cambiando y vaya mejorando. Entonces, de alguna forma, experimentando con todos estos proyectos, también ponemos en duda y damos visibilidad que hay otras formas de hacer, ¿no? Y en este sentido, cuando hablamos de nuestra relación con los materiales, quería mencionar el proyecto del artista mexicano Pedro Reyes. Todos sabemos aquí que en los países de Latinoamérica hay mucha violencia, en particular, por ejemplo, en México, por el tema del narcotráfico. Hay una accesibilidad a las armas que es tremenda, es muy fácil conseguir armas por todos lados. Pues Pedro Reyes lleva muchos, creo que 2 décadas o casi 3, dedicándose a reutilizar armas y transformarlas en otra cosa, para cambiar como el significado de la relación con ciertos materiales. Hizo un proyecto, por ejemplo, que se llama Palas con Pistolas, que el hierro fundido de armas que el gobierno había incautado lo utiliza para hacer palas que se utilizaban para reforestar los bosques de México. Pero el proyecto que les muestro aquí es este que se llama Disarm, que es un proyecto que me parece muy hermoso, donde todas las armas que se han incautado las transforman en instrumentos musicales. Y esto es una cosa que me parece muy bonita cuando hablamos de Our Significant Others, porque si bien un instrumento musical uno lo puede tocar en soledad, pero esa pieza de música solo adquiere verdadera significación cuando llega a los oídos de otras personas, ¿no? Y más aún si el tocar y el utilizar estos instrumentos es en colectivo. Aquí el concepto de Our Significant Others como que toma más vigencia. Les voy a dejar un video donde Pedro mismo explica el proceso y ahí van a ver las melodías de algunas de estas piezas que son maravillosas. Es muy hermoso este proyecto. Yo soy Pedro Reyes y soy artista plástico o visual o un poco de todo. Digamos que yo me considero básicamente escultor, aunque la mayoría de las piezas que hago tienen como un componente de participación. No solamente me gusta que se usen, sino que también tengan alguna utilidad para la transformación psicológica o social. Lo bonito de Disarm como proyecto es que combina como el universo musical con el universo de la escultura y al mismo tiempo la tecnología. Pues es la redención de ese metal, ¿no? Que te podría haber matado a ti o a mí. Comisión Nacional para la Prevención del Delito me llama y me dice, va a haber una destrucción de armas en Ciudad Juárez. Esos no fueron de una donación voluntaria, esas fueron incautadas a grupos criminales. Finalmente ya las trajimos para México y cuando me las entregan a mí ya están cortadas y todo, de forma de que ya no puedan ser utilizadas otra vez como armas. Pero en el proceso se me ocurrió que podía haber la oportunidad de hacer algo distinto y así fue como surgió la idea de hacer instrumentos musicales. La primera generación de instrumentos se hizo con el apoyo de Alumnos 47, que es una fundación aquí en la Ciudad de México, y empezamos a hacer instrumentos un poco siguiendo los instrumentos tradicionales, una guitarra, un bajo, un saxofón, un xilófono.
la tecnología no es que sea buena ni mala, ¿no? Todo depende de cómo lo utilices. Entonces, un poco el trabajo espiritual es como decir, voy a coger este metal, que es esta pistola, que representa los instintos de matarnos los unos a los otros, y lo voy a convertir en un instrumento que es finalmente la forma más sofisticada de comunicación que existe para el planeta. Pues a mí me encanta este proyecto y me hace mucho pensar en la cita de Donna Haraway en este libro de Staying with the Trouble. Este libro se ha traducido al castellano y al catalán ya desde hace muchos años, pero quería dejar la cita en inglés porque refuerza con mucha contundencia la palabra matter, con todos sus significados en inglés, ¿no? Y cómo importa realmente qué tipo de materia utilizamos para pensar en otras materialidades o en otras cosas o en otros temas. Me parece súper relevante esta relación, ¿no? con la materia y cómo nos puede ayudar a pensar y a repensar nuestros proyectos. Creo que es, no sé, me encanta. Además, como persona que me dedico a los libros, también la narrativa y la belleza lingüística de esta frase me provoca mucho. Y me hace pensar también en este otro proyecto. Busigajil, Return to the Sender, es un proyecto muy, muy bonito. Creo que tendrán en sus cabezas todas imágenes de estos montones de basura informática que desde Occidente se envía a países, sobre todo de África. Lo mismo pasa con la ropa. Hay países como Uganda que reciben a diario paquetes y paquetes y paquetes de ropa que nosotros tiramos aquí, en Europa, en Estados Unidos, en todo el norte global. Y esto es muy contaminante, aparte de que, o sea, ¿qué hacen estas personas con tanta basura, con tanta ropa? Pero es muy contaminante también porque habitualmente la ropa que desechamos más rápidamente es la que no es orgánica, que es la que más dura, son fibras sintéticas, con tintas, en fin, un montón de contaminantes que afectan mucho al medio ambiente y la calidad de vida de las personas en estos países. Pues ante esta realidad, este colectivo que se llama Busigajil, en un acto que me parece de una agencia política maravillosa, dicen, lo que necesitamos hacer es devolver a los países que nos la están enviando, pero devolverlo de una forma que tenga sentido y que nos paguen por devolverlo, ¿no? Y se deciden a crear esta marca de ropa en la que claramente reutilizan las piezas, hacen ensamblaje, hacen un diseño de moda hermosísimo, sin ocultar que son piezas de segunda mano, que son piezas que vienen dañadas, o que son piezas hechas con varias piezas, pero lo hacen de una forma tan exquisita que aquí en Europa han hecho desfiles en las pasarelas de Milán, en Berlín, y se paga muy caro. Si ustedes van a la tienda online de esta gente, y es para mí este statement de return to the sender, de volver a quien nos lo envía de esta forma, me parece un acto político, un gesto de diseño y de solidaridad también muy grande, porque en Uganda, en lugar de sufrir, bueno, este es un proyecto pequeño, la basura sigue llegando a montones, pero en lugar de simplemente sufrir y adaptarse a eso, esto de crear un colectivo, de crear condiciones laborales, de crear un proyecto, me parece muy bonito. Y a mí siempre me gusta acreditar de dónde conozco o voy descubriendo estos proyectos. Y esto lo descubrí el año pasado en la Bienal de Arquitectura, que el Centro Canadiense de Arquitectura, que cambia su colección de tote bags cada cierto tiempo, siempre intentan colaborar. Giovanna Borazzi, la directora del centro, siempre intenta colaborar con entidades, diferentes ONGs, personas que se dedican a labores sociales, y ese año colaboró con Busigajil, y a través de ellos, del Centro Canadiense de Arquitectura, conocí este proyecto que me ha gustado tanto, que me ha fascinado tanto. Y esto me hace pensar en esta cita de Eva Feder, cuando habla de cuáles son nuestras responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades que ellos toman en el Centro Canadiense de Arquitectura de colaborar con gente que realmente necesita bueno, o no necesita, pero que vale la pena darles una visibilidad, colaborar para mejorar sus condiciones de trabajo, pero es también las responsabilidades que tenemos todos nosotros aquí, ¿no? Dónde compramos, qué tipo de alimentos comemos, con qué tipo de ropa vestimos. Creo que el buen diseño y el ir haciendo juntos y las solidaridades no se pueden pensar sin responsabilidad. Y ya para no darles mucho la chapa, voy a ir acabando. Y como esta conferencia se centra dentro del marco de diseñar con el mundo, quería compartir un proyecto que a mí me fascina,
Lo conocí hace poco, hace como 2 años, 2 o 3 años, sí. Y bueno, no es un proyecto, es que aquí lo estoy describiendo mal porque no es un proyecto, es una forma de vida que para mí cuando descubrí este proyecto reúne todo lo que para mí significa diseñar con el mundo. Y es que en el lago Titicaca, la comunidad de los suros, que es una población de las varias que habitan ahí, utiliza este material que se llama la totora, que tiene unas raíces que se llaman quilji, que cada cierto tiempo las raíces se desprenden de forma natural, ¿no?, del fondo del lago y van subiendo y flotan, y con ese subir traen también minerales que rascan del fondo del lago, lo que le da una solidez y una consistencia muy parecida al corcho, lo que permite que esto flote y que conforme varias islas que forman este archipiélago y que le dé territorio a estas poblaciones. Pero aún más hermoso es que utilizan este material no solo como territorio, sino que para vivir, para hacer sus barcas, sus bancas, lo convierten en su forma de vida completamente. Hay una simbiosis entre la materia y el vivir y el habitar que es totalmente al 100% sucede, ¿no? Y me parece muy hermoso también porque como esta es un material natural, esto se desgasta con el tiempo, no se pudre con las condiciones medioambientales y llueve. Entonces cada 3 o 4 meses los pobladores de este archipiélago tienen que volver al lago y volver a rescatar estas raíces cuando flotan. ¿Y esto qué pasa? Esto permite que el lago se mantenga oxigenado todo el tiempo y esto afecta a todas las otras especies naturales que viven en el lago. Esto mejora la calidad de vida tanto de los animales como de las plantas que habitan ese lago, y esto también provoca que tengan mejores alimentos, mejor pescado, mejor, ¿no? Entonces es un proyecto, es una forma de vida y de entender la relación con la materia que beneficia a todo el mundo y es respetuosa con el planeta porque no está cambiando, no está imponiendo nada. Entonces, para cerrar este proyecto les quiero leer parte de un texto que escribimos Ana Puyané y yo para el catálogo que editó Olga para Matter Matters, y dice así: la noción de parentescos materiales tiene asimismo un efecto ecológico y social, puesto que la idea de emparentarse con una cosa es también una invitación clara a cuestionarse las relaciones y conexiones en el mundo en general, y por lo tanto tiene un potencial emancipador. Según afirma Johanny Baumgartner en el libro de Material Reader Kinship, si el parentesco normalmente refuerza los modos y las condiciones en que heredamos el mundo, modificar su integración y performatividad tal vez nos permita cambiar cómo lo habitamos. Los afectos y el amor pueden expresarse de diferentes maneras, y la posibilidad de establecer parentescos con algo material no es ninguna novedad, ya que ha sido parte importante del conocimiento del mundo desde la época de nuestras ancestras. Sin embargo, los parentescos materiales han quedado en cierto modo reducidos y relegados en el seno de las sociedades capitalistas, que refuerzan la noción de la familia nuclear y subestiman el valor de cualquier otro tipo de relaciones afectivas. Esto es especialmente cierto si hablamos de establecer parentescos con cosas materiales de un modo que no esté relacionado con el consumismo y el valor monetario de estas cosas. Cuando se habla de parentescos materiales, resulta interesante que a menudo se olvida nuestra propia materialidad, como criaturas hechas de materia. Hay hierro en nuestra sangre, en una roca o en una viga estructural, y compartimos, aunque no siempre lo veamos, los patrones y los rastros que dejamos por el mundo. Todas participamos en los ritmos de nuestro planeta. Nuestra forma de configurar lo que nos es externo o ajeno podría ser un primer paso para repensar el concepto de parentesco, así como el hecho de reconocer que el término parentescos materiales es una denominación relativamente nueva para algo tan antiguo como la humanidad. Así que nada, ¿qué nos queda después o qué nos va a quedar cuando se terminen las jornadas al fin del día de hoy? Pues reimaginarnos el mundo, ¿no? Y ver cómo nos motiva esto a hacer las cosas de una forma diferente. Así que muchas gracias.
Esto es una práctica que llevo haciendo desde hace algunos años, evidentemente copiada del mundo del cine, pero me parece un gesto de cuidados también reconocer de las personas que aprendemos y a las personas de las que hablo aquí en la conferencia. Así que, nada, eso. Alguna pregunta? Algú de vosaltres vol fer algun comentari, una pregunta? ¿Alguna respuesta, por favor? Bueno, lo veo difícil, Ethel, pero bueno, alguna respuesta. No, tú ya tienes. ¿Puedes poner? Primero, muchas gracias. La verdad es que va muy directamente ligado con ANAFEN. Me gustaría preguntarte más específicamente dentro del contexto de tu práctica diaria, ¿no? ¿Cómo vinculas estas temáticas tan internacionales, globales, hacia una disciplina tan concreta como la que haces tu día a día, aparte del CARE, ¿no?, que es la de editorial de libros, y esta voluntad de divulgación, ¿no?, que tienes? ¿Cómo llegas a este punto, ¿no?, pasando de arquitectura a querer hacer todo este momento, ¿no?, de decir, va, ahora me dedico a editar libros y esto es una voluntad de divulgación, supongo, no sé. Sí, bueno, gracias, Joan. Es una pregunta. Esto llega directamente a mi dispersión porque me interesan tantos temas, pero por responder de una forma muy práctica, yo creo que la forma en que hemos encontrado, aparte de la divulgación, como tú mencionas, es simplemente tratar, no siempre lo logramos, pero hacer el esfuerzo, ir aprendiendo, cuestionándonos constantemente y tratar de utilizar o de incluir estos procesos o estas motivaciones en nuestros propios proyectos, la forma, no sé, respetuosa, como horizontal en que editamos un libro que vamos a publicar, por ejemplo, tipo de materiales que utilizamos. Es mi práctica, lo que no es académica, realmente es una práctica de pequeña escala, entonces es un campo de acción que si uno tiene un mínimo de conciencia, puedes intentar hacerlo lo mejor posible, digamos, dentro de las cosas que uno cree que son respetuosas con nuestros significant others y con el medio ambiente también. Así que de esa forma, y luego, por ejemplo, cuando son, no sé, exposiciones o esto, es cierto que una exposición tiene una labor divulgativa muy importante, pero también es un proceso de aprendizaje. Comisariar una exposición son procesos largos y que incluyen muchos diálogos, ¿no?, con las personas que has invitado a participar y todo esto, y yo creo que simplemente una relación respetuosa en la que uno esté abierto a aprender de esas otras personas y no a imponer una visión, son pequeños detalles que simplemente intentamos incorporar, pero ya te digo, no siempre es fácil, no siempre lo logramos, pero estamos ahí en la lucha, estamos haciendo. Así que... Muchas gracias, Ethel. Ha sido súper interesante. Bueno, tengo un montón de referencias y de dudas y preguntas, pero en relación a muchas de las cosas que has contado y esos ejemplos que has compartido, ¿no? Quería preguntarte sobre un poco la cuestión más sistémica o el carácter más sistémico de este tipo de cuestiones, porque muchas veces nos reunimos en espacios como este desde un deseo común compartido, ¿no?, de que las cosas pasen de otra manera o de compartir otra serie de procesos, ¿no? Pero mi pregunta es si en contextos quizás menos amables, menos afines, si tu trabajo también tiene que ver con conseguir que en otro tipo de espacios pues se produzcan también esas transformaciones, ¿no? Ya sea como en un contexto más... pues con otro tipo de instituciones, administraciones, etcétera, ¿no? Pues un poco por lo que hablábamos antes de esa tensión entre lo que pasa cuando estás con un material o con un proceso de investigación o con otras voces, ¿no? Y lo que luego se topa de frente con, pues, cuestiones más normativas y demás. Sí, gracias, Susana. Ya has puesto el tema, ¿no? Porque realmente muchos de los problemas, por ejemplo, no sé, mencionaba yo cuando mostraba el proyecto de Busigagil, de las responsabilidades, ¿no? De cómo, no sé, qué tipo de alimentos tenemos, cómo nos vestimos. Todo esto pasa por un problema sistémico enorme que también incrementa los costos si quieres comer responsable, y en un país donde vivimos con salarios mal pagados no puedes, aunque quieras, y esto si lo llevas a un nivel más institucional es muy difícil.
son barreras. Yo realmente no tengo una respuesta clara, es ir haciendo en los espacios que nos vamos encontrando para tratar de comunicar otro mensaje que tal vez inspire a una o dos personas y se va regando, ¿no? y se va contagiando como un virus, pero en el sentido positivo, que se contagie otra forma de hacer, otra forma de pensar, porque las barreras institucionales y sistémicas son enormes y uno solito no puede, o sea, es imposible y sería muy pretencioso e incluso pensar lo que vas a cambiar una forma de hacer, ¿no? Pero comparto estos ejemplos porque hay muchos de ellos que empiezan desde esa como rebeldía y al trabajar con otras personas, lo que decía yo, Our Significant Others, van logrando, ¿no? Crear un espacio común donde si una persona no sabe cómo tratar el material, la otra lo sabe, pero la otra sabe de legalidades, de marcos legales, y son proyectos pequeños, porque para mí en este caso también tiene mucho que ver la escala. Si intentamos que nuestros proyectos cambien el mundo a gran escala, estamos reproduciendo la forma de pensar que nos tiene aquí. Pero si recuperamos el valor de la pequeña escala, de las relaciones personales, vamos a hacer proyectos pequeños, sí, pero pueden ser muchos proyectos pequeños, ¿no? Que vayan cambiando las condiciones de vida por lo menos de un grupo pequeño y no tratar de imitar a, yo qué sé, a los grandes, grandes poderes represores, ¿no? Que lo hacen todo así masivo, enorme. Entonces el tema de la escala para mí es muy importante y lo que te decía, no tengo una respuesta clara porque cada contexto, cada institución es diferente y uno va haciendo ahí lo que puede. Así que es lo único, ¿no? No, muchísimas gracias, he disfrutado muchísimo con la conferencia y me ha gustado que de alguna manera ibas diciendo como una especie de estribillo, ¿no? El ir haciendo, ¿no? Que es el título de la jornada, ¿no? Y Donna Haraway diría el mientras tanto, ¿no? Y ahí es donde estamos todas, ¿no? Que entendernos un poco como pequeñas instituciones temporales. Cuando Susana habla de institución, pues eso autoconstituirse como pequeña institución temporal y encontrar las alianzas, ¿no? Para hacer posibles cambios, eso es importantísimo. Yo creo que, por ejemplo, lo conozco, pero creo que igual la audiencia a lo mejor se ha quedado con ganas, que de alguna manera vosotras en CARE, en una institución como una de las 10 escuelas más importantes de arquitectura que hay en el mundo, ¿no? Que es la ETH en Zúrich, vosotros sois una pequeña institución temporal que de alguna manera está hackeando un sistema que en muchos casos la escuela también reproduce. Y bueno, yo tengo 2 hijos que son estudiantes de arquitectura y por todo lo que me cuentan todavía hay esas inercias siglo XX, ¿no? De todavía explicar la arquitectura como a través de X genios blancos hombres, ¿no? Y encuentro que bueno, quizá podrías aprovechar para, no sé si te apetece, contarnos un poco ese papel que tenéis dentro de una institución tan sólida, ¿no? Es como casi como una entre grieta pero amable, ¿no? No son, porque para mí no es tan necesario hacer una crítica institucional y decir tabula rasa, sino entender cómo trabaja la institución y cómo podemos constituirnos como esas instituciones temporales que proponen nuevas formas y que la institución puede acoger y de repente hacerse las suyas, ¿no? Claro, sí. Gracias, Olga. Este es un punto muy, muy importante. Me quedo con lo de que en cada momento nos instituimos como instituciones temporales a pequeña escala. Me ha gustado mucho eso. Eso responde mucho a tu pregunta también. Pues en la cátedra lo que intentamos hacer, para quienes no sepan, la ETH es una universidad en Suiza, en Zúrich, muy de entender la práctica arquitectónica de forma muy convencional hasta cierto punto, ¿no? La arquitectura es simplemente el hecho construido, son las viviendas o el edificio. Hay una rama muy interesante de investigación de materiales, pero cada departamento funciona como muy independiente, entonces realmente a veces no hay conexiones. Y ahí viene un poco lo que nosotros estamos intentando hacer. Por un lado, le comentaba a Susana y a Joan antes en el café, que como no entienden muy bien lo que estamos haciendo, ¿no? Esto nos permite también cierto grado de libertad,
que me recuerda las palabras de Rebecca Gompert cuando decía encontrar el gap en el sistema. Eso por un lado, encontrar qué formas de hacer, intentar cambiar, por ejemplo, la forma en que el grupo de estudiantes se relacionan con sus proyectos. Las presentaciones finales siempre son una performance, porque de esta forma utilizan sus propios cuerpos para habitar esos proyectos que están diseñando de forma muy temporal, digamos, que es una forma que acerca realmente la arquitectura que están diseñando al cuerpo, a la persona, ¿no? Y no como un dibujo, una maqueta o algo externo. Eso es uno de los casos. Luego las colaboraciones, intentamos colaborar mucho con gente que está trabajando esos temas. Por ejemplo, hicimos 2 semestres que la propuesta de diseño era diseñar para el colectivo queer de personas adultas y diseñar vivienda. Y encontramos que en Suiza, en Zúrich, hay 2 colectivos de personas queers que trabajaban con personas adultas y las invitamos a que fueran tutores, ¿no? Entonces, ninguna tenía formación de arquitecta o arquitecto. Entonces esto pone ciertas barreras institucionales, pero va buscando cómo, ¿no? Porque el proyecto puede ganar de esta forma, tal, y convences a la institución de que te permita colaborar. Entonces es ir buscando, mantener siempre los ojos abiertos de realmente quién puede aportar a los temas que tú estás tratando, primero para no volverte extractivista y no apropiarte de cosas que no estamos viviendo, pero segundo también para poner en valor que este tipo de colaboraciones también deberían ser parte del currículum, ¿no? Y que no te exijan siempre tener el máster, 3 doctorados, etcétera, etcétera, para que puedas comunicar lo que sabes y aprender también de los estudiantes, ¿no? Crear estos diálogos. Son varias formas, los semestres, que se llaman semestres, pero duran 4 meses, son muy cortos y entonces la capacidad de acción es pequeña, pero de estas formas vamos un poco intentando hacer, ¿no? Expandir esos networks, esto de ir haciendo con el otro. Así que nada, eso es más o menos lo que estamos intentando hacer. Ya no me extiendo más por un tema de tiempo, pero estoy disfrutando mucho y aprendiendo mucho ahí también. La darrera pregunta. Gracias, Ethel. Nada, yo solo quería comentar esta cosa de la institución, ¿no? Y de la institución temporal que decía tanto Susana como Olga. Y nada, agradecerte el inicio de tu charla, ¿no? Que es como este miedo al otro, esta tendencia genérica, esta inercia que si no nos encontramos y no nos hacemos compañía, parece que es lo de menos, ¿no? Parece que vamos a un lugar tan diminuto del diseño, de nuestra práctica, de nuestra cosa, que perdemos esta vista grande de lo que realmente nos mueve. Y que esta institución no es ajena, no es necesariamente una institución amiga porque sí, y necesita de que el discurso empiece como lo has empezado tú, para irnos recordando dónde estamos cuando salgamos de aquí y para hacernos compañía, porque al final las prácticas no las podemos construir si tenemos gente que nos acompañan en estas maneras de pensar. Y nada, solo un agradecimiento. Sí, muchas gracias. Es muy bonito cómo lo has planteado y sí, ahí estamos haciendo todos, ¿no? Bé, ara farem una petita pausa. Aquí fora al foyer trobareu cafè. Muchas gracias,